Bueno, después tenemos, en ese orden, tenemos la lujuria, que tiene que ver con la L, ¿verdad? Allí vemos los celos. ¿Cuántos problemas nos traen los celos? No solo en la pareja, los celos de hermanos, los celos en el trabajo, en la parte laboral. Muchas veces por celo, una persona desprestigia a otra. Muchas veces por celo, una persona compite con otra. No quiere que esa persona avance porque tiene miedo a que él no pueda desarrollarse, a que él no pueda llegar a donde él se ha propuesto. Los celos. ¿Qué son los celos? Es algo increíble. Los celos es el miedo, es un miedo a perder al ser amado. ¿Qué es los celos? A perder aquello que más amamos. Asombroso. Y por los celos vienen las riñas, vienen los problemas, vienen los conflictos, las desconfianzas, las inseguridades, las conspiraciones, todo aquello tan terrible que hacen tan trágica nuestra vida, tan dramática nuestra vida, tan enfermiza, tan triste nuestra vida, cuando nosotros, imagínense, vinimos para ser felices. Vinimos a vivir una vida de paz, una vida que nos permita sentir alegría en nuestro corazón, sentir paz, sentir armonía, sentir amor. Esas son las bellezas del espíritu, esos son los valores conscientivos que nosotros necesitamos desarrollar en nosotros. Eso nos hace personas que nos permiten superarnos en la vida. Que hay adversidades, que hay problemas, claro que sí, siempre lo sabrá, porque en esas situaciones nosotros tenemos que despertar la inteligencia del ser. La inteligencia nos permite a nosotros que en momentos de crisis, que siempre habrá momentos de crisis, nosotros en vez de ver un problema, un conflicto, una circunstancia adversa, veamos una oportunidad. ¿Para qué? Para crecer ante esa adversidad. Esto es como, por ejemplo, si observamos la naturaleza es muy sabia, es tan sabia. Todos nosotros adoramos lo que son las mariposas, ¿verdad? Esas tan lindas que hoy escasean tanto, hoy ya no se ven tantos como antes, cuando yo era pequeño, que los jardines estaban inundados de mariposas multicolores, bellísimas. Pero la mariposa, si nosotros le hacemos un seguimiento a cómo ella se prepara, siendo una oruga, en primer lugar, que se arrastra, luego forma un capullo donde se mete hacia adentro cuando ella decide ser una mariposa. Y allí pasa haciendo ese capullo lo más fuerte posible para estar protegido, y hasta que se le nacen las alas en su interior. Allí hay una mutación, una transformación. Eso es algo extraordinario que nos enseña la naturaleza, es algo a tener en cuenta, a estudiar, a profundizar. Muchas veces en las escuelas los enseñan estas cosas. Y la mariposa luego, cuando ya está pronta para salir a la luz, para poder volar, ella comienza a hacer como una grieta, como un agujero, podríamos decir, en ese capullo que ella misma formó, que es muy duro. Y pasa muchos días, tratando, esforzándose con sus propias alas de abrir ese capullo. Y fíjense en que una vez cuentan que alguien estaba observando ese proceso y quiso ayudar a la mariposa. ¿Y qué hizo? Le abrió el agujero para que ella pudiera salir. ¿Cuál fue el resultado y la consecuencia de eso? Por nosotros intervenir en un proceso natural de la naturaleza, que es sabia, que esa mariposa jamás pudo volar. Increíble, asombroso, ¿verdad? No pudo volar. ¿Por qué? Porque el secreto del fortalecimiento de sus alas estaba en ese esfuerzo, en ese gran esfuerzo que ella estaba haciendo por abrir una grieta, un espacio para poder salir. Eso le iba a fortalecer sus alas. Fíjense en nosotros, si vemos ese ejemplo de la naturaleza, esa lección de vida que nos da la naturaleza, llevémoslo a nuestra propia vida. ¿Cuántas veces tendremos que pasar situaciones adversas? ¿Cuántas veces nos lamentamos? ¿Cuántas veces nos quejamos?
Y como dice el refrán, y no hay mal que por bien no venga. Siempre algo bueno podemos rescatar, podemos aprender. La vida es una escuela y vinimos a aprender. Y vinimos a ser personas fuertes, fuertes. ¿En qué? En desarrollar nuestras virtudes, nuestras potestades internas, nuestras facultades. A desarrollar todos esos sentidos que ni siquiera conocemos. Además de los 5 sentidos, tenemos más sentidos que están como adormecidos en nosotros, que nos hacen personas inteligentes, que nos hacen personas que en momentos de peligro, en momentos cruciales de nuestra vida, en vez de lamentarnos, preocuparnos, quejarnos y deprimirnos, nos paramos ante esa eventualidad, desarrollamos el sentido común, el discernimiento, se nos ilumina la mente y aparece el talento dentro de nosotros. Nosotros, nuestra alma, nuestra esencia está llena de talentos que no conocemos. Tiene que aparecer el evento contrario para que nosotros desarrollemos esos talentos y esas capacidades que desconocíamos hasta ese momento. Eso es maravilloso, eso es extraordinario, eso nos va formando como verdaderos seres humanos, como verdaderas personas. Enseñan los sabios que nosotros todavía psicológicamente estamos en un estado psicológico de humanoide. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no hemos llegado ni siquiera al grado de humano. Un humano no haría guerras. Un humano maneja un porcentaje de conciencia superior a un 3%. Dicen los maestros que con un 10 y no habría guerras. Imagínense el planeta en paz, en armonía. Es maravilloso. Nosotros no podemos cambiar a nadie, no podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar a la sociedad, pero sí tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos. Eso es extraordinario. Y si todos pensáramos así en lograr cambios en sí mismo, estaría cambiando la familia y estaría cambiando la sociedad. Viviríamos en un mundo diferente. Entonces todo comienza por nosotros, todo comienza por casa. Así que los invitamos a eso. Vamos a seguir estudiando. Estamos en la I, en la ira. Ahora vamos a la L, la lujuria, ya la estudiamos. La G, la gula. La lujuria, me faltó un detalle, miren, muy interesante, muy importante. La virtud que nosotros tenemos que desarrollar, la contraparte. La virtud es propio de la esencia, del ser, de lo que somos. ¿Cuál es la virtud? La castidad. La castidad. ¿Qué es la castidad? La castidad es el sabio uso de nuestras energías, de todas las energías. Tenemos una energía mental, tenemos una energía emocional. Ya lo vamos a estar estudiando, las diferentes energías que pasan a través de nuestro organismo, que son el capital de vida que tenemos, que se nos dio cuando nacimos, un capital de vida. Eso lo vamos a estar estudiando en las clases posteriores, en la clase número 6 seguramente, que se nos da un capital de vida, ¿verdad? Y la castidad es cuando la persona empieza a tener un control de sí mismo, de sus emociones, de lo que piensa, de lo que siente, de su comportamiento, de su conducta, empieza a manejarse distinto en la vida, ya que el yo es como un derrochador, podríamos decir, exacerbado de energía. Por ejemplo, cuando una persona está angustiada, está quemando mucha energía. Cuando una persona está iracunda, está enojada, está contrariada, está quemando mucha energía. Sin embargo, cuando nosotros entramos en armonía con la naturaleza, cuando nosotros podemos sentir esa paz que nos da la vida en nuestro corazón, cuando nuestra conciencia está en paz, que estamos haciendo lo que es lo correcto, cuando nos estamos dirigiendo con conciencia en la vida, cuando estamos despertando, este es el gran momento de despertar nuestra conciencia, salirnos de ese poder hipnótico del ego y comenzar a tomar el timón de nuestro barco. No puede ser que ellos manejen nuestro barco. Somos nosotros que tomamos, nosotros le damos el rumbo. Nosotros generamos una continuidad de propósito. Generamos una voluntad consciente que nos permite llegar a donde queremos. Y queremos llegar a conocernos, queremos llegar a desarrollar todo eso extraordinario que hay en nosotros.
Entonces, bueno, la castidad es eso, es el sabio manejo de todas esas energías. Después tenemos la gula. Qué tremenda la gula. Nos trae problemas de obesidad, hipertensión, hígados grasos, tantos problemas, tantas influencias negativas, incide negativamente en nuestra vida, pero la gula no es solo, podríamos decirlo, que tenga que ver solo con lo que es el alimento. La gula es todo aquello que es exceso en nuestra vida. Nuestra vida lamentablemente está hecha de exceso. No tenemos un control de sí mismo. No conocemos hasta dónde llegar y hasta dónde no, porque la que nos da eso, la que nos hace ser personas equilibradas en la vida, la que nos hace ser personas que tomemos lo justo, que comamos lo justo, que descansemos lo justo, que trabajemos lo justo, es la conciencia. La conciencia es la que nos permite ser objetivos. La conciencia es la luz que nosotros necesitamos para quitar esa ignorancia de los excesos, esa ignorancia de la gula, del querer más y más y más, cuando eso va a expensas de nosotros mismos, que muchas veces sabemos que nos estamos causando daño en los alimentos o en lo que hemos nombrado anteriormente, y sin embargo lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque somos presa de esa fuerza negativa que se llama la gula. Debemos conocerla en nosotros, debemos aprenderla a ver en nosotros, a sentirla, cómo ella nos maneja nuestra mente, cómo ella nos habla, cómo ella nos hace sentir la necesidad de comer más, cuando en realidad nuestro organismo ya ha saciado ya su hambre. Esto se trata de ser justo, y eso nos da ese perfecto equilibrio, nos da la conciencia. Podríamos decir que el ego nos hace cometer errores porque nos hace caer en estados negativos de inconsciencia. Supongamos, por aquí hay niños jugando en la calle y pasa un auto a alta velocidad. ¿Uno qué dice, verdad? Uno dice, qué inconsciente ese que pasó en el auto. Él va identificado tal vez con la música, con el auto, con lo que va a hacer mañana, con lo que va a hacer después, fascinado, pensando fuera de sí mismo. No, es decir, su cuerpo, su mente y su espíritu están desequilibrados, no están en una armonía, no trabajan juntos. Debemos comprender que el cuerpo no es más que el alma, ni el alma más que el espíritu, que todos se necesitan uno a otro. Necesitamos que haya un equilibrio, una armonía, que trabajen juntos, que se cooperen uno al otro. El cuerpo tiene que colaborar con la esencia, con el alma, y el alma con el ser. Entonces, tenemos que salirnos de esos estados de ignorancia. La gula, la virtud, lo que tenemos que extraerle esa luz, ese conocimiento, esa sabiduría a la gula es la templanza. Debemos ser personas templadas, personas equilibradas, que hemos aprendido a manejarnos con una sabiduría, con una templanza, con un equilibrio, con una justicia en nuestros actos. Nuestros actos son justos, no son actos que van a ir contra nosotros mismos ni contra nadie, ¿verdad? Porque son actos conscientivos, están manejados por nuestra conciencia. Nuestros pensamientos tienen que estar cultivados por la conciencia. Nuestras emociones, debemos cultivar esas emociones de armonía, de paz. Muchas veces, a ustedes les pasará, como a mí, como a todos, hay cosas en la vida que nos preocupan de sobremanera. Si nosotros estudiamos, por eso aquí nos vamos convirtiendo en lo que podríamos llamar estudiantes gnósticos, porque vamos estudiando todo, nada dejamos al azar. Si nosotros estudiamos la palabra preocupación, veamos que ella se divide en preocupación. Nosotros normalmente nos preocupamos. ¿Qué quiere decir eso? Estamos ocupados por lo que va a pasar, que todavía no ha pasado. Y eso nos hace ponernos en un estado negativo mental que nos pone de manifiesto de que los miedos a no poder lograr aquello. Por ejemplo, si tenemos que pagar el alquiler y se nos viene la fecha, nos empezamos a preocupar. Eso nos genera un estado interior negativo, de preocupación. Eso influye en nuestra salud, influye en nuestro estado anímico.
¿qué debemos hacer? Aplicar la inteligencia, aplicar la lógica. Debemos ser personas lógicas. Debemos ocuparnos. ¿Qué quiere decir? Ponernos a trabajar en cómo vamos a hacer para lograr eso que estamos necesitando. Es una diferencia. Una cosa es preocuparse, que es sentarse y no hacer, y otra cosa es ocuparse, que es usar las capacidades que nosotros mismos tenemos y hasta desconocemos. Y por último tenemos la envidia. La envidia. Dicen los sabios que muchas guerras han empezado por envidia. Un país envidia el poder de otro. Un país envidia el desarrollo económico de otro. Un país envidia un bien material o natural que tiene otro, como puede ser el agua, puede ser el petróleo, puede ser la tierra. Y muchas veces, y así pasa en nosotros, esa envidia a pensar que no podemos lograr lo que el vecino sí está logrando, nos hace cometer muchísimos errores. Claro, ¿quién se dice a sí mismo yo soy envidioso? Nadie, ¿verdad? Nadie. Para eso tenemos que usar la autocrítica, observarnos. Por eso debemos usar esa gran técnica que hablamos en la clase número 2, que es podernos observar, ver cómo reaccionamos ante lo que vemos, escuchamos y nos dicen. La envidia nos hace ser competitivos, nos hace ser embustero, mentiroso, hasta llegar a la traición, que es uno de los, miren, si hay algo, uno de los pecados más grandes que el ser humano puede cometer, es la traición, y se paga con muchísimo dolor. ¿Se acuerdan que hablábamos que el ego es la causa de nuestros dolores, nuestros dramas y de nuestras tragedias? Cuando a nosotros impera la envidia, se apodera de nosotros, de nuestros sentidos, de nuestro comportamiento, nos lleva muchas veces a calumniar a las personas, a desprestigiar a las personas, a causarles daño a la persona. Eso, por una ley del universo, todo lo que va regresa, eso volverá a nosotros. Tenemos que desarrollar la virtud. ¿Cuál es la virtud? La virtud es la alegría, estar alegre, felices porque los demás progresan. Felices porque son felices, felices porque tienen una familia. A veces dice alguien, ¿y a mí qué me van a envidiar si no tengo nada? Porque se está refiriendo a lo material, pero tiene una hermosa familia, tiene un hermoso matrimonio, tiene unos hijos preciosos, bien educados, no tiene problemas, y eso le pueden envidiar. Le pueden envidiar el pelo, le pueden envidiar cómo se viste, cómo habla, cómo conversa, cómo se ríe. Miren, la envidia es tremenda. Se esconde en nuestra psicología, pero es tremendo. Tenemos que darnos cuenta que podemos admirar al otro, aprender del otro. Si él lo logró, nosotros tenemos que pensar, tenemos que generar una nueva forma de pensar, de que si él lo logró, nosotros también lo podemos lograr. Eso es extraordinario. Por eso nos invitan, la cultura gnóstica nos invita a cambiar la forma de pensar, a cambiar la forma de sentir, de percibir la vida, de enfocarnos, de ver la vida. Y sin lugar a duda, cuando uno cambia todo su entorno. Eso hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Entonces, bueno, la alegría por el bien ajeno. Tenemos que ser alegres por lo que los demás salgan adelante.